yo soy judío y voy a liberar al pueblo judío, o sea, desde este lugar, desde este lugar. ¿No tiene solución este país? No, ¿No tiene solución? este país es inviable. ¿Y qué hacemos? Yo siempre digo que a aquellos que son sub 30 les recomiendo enfáticamente que la única salida de este país es Ezeiza. Contamos con amplias extensiones de tierra, con acceso a energía, con acceso a agua en climas fríos, que es como la guinda en el pastel para el enfriamiento de los sistemas, y en una zona sin conflictos armados, sin tsunamis ni terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cosas. Obviamente, el problema de esta área es que está poblada de argentinos. Así que esto es lo único que tenemos que solucionar. Propongo ir a un equilibrio como la rebelión de Atlas, separar el país entre los vagos parásitos que viven. Israel en nuestra Patagonia, como ya lo dieron a entender Milei y el rabino Bergman. Sino hay que ayudarlo a Dios también a que se haga presente en esta bendita tierra para que Argentina como tierra prometida cumpla como tierra prometida. Argentina como tierra prometida. Tenemos que entender que la tierra prometida es sagrada para ser también partida y repartida, como así fue el origen de la creación del Estado de Israel en la partición de 1947 por las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 1947 se inaugura en Nueva York la 128 Asamblea General de las Naciones Unidas. En el orden del día figura la partición de Palestina en dos estados, uno para los árabes y otro para los judíos. La resolución se considera adoptada si 2/3 de las 56 naciones representadas votan a favor. La mayoría de los delegados de la agencia judía ya han regresado a Palestina, pues ya ninguno cree en un voto favorable. Solo Abba Eban cree aún que es posible. Eban escribió: tomamos un mapamundi, lo cortamos en trozos y abordamos a las delegaciones presentes. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, nos faltaban 3 o 4 votos. Solo teníamos unas horas para cambiar el rumbo. Enviamos telegramas a todos los rincones del mundo, despertando en plena noche a personalidades influyentes para pedirles que hicieran lo que parecía imposible. Todo el mundo utilizó su influencia, grande o pequeña, en un intento desesperado por inclinar la balanza a nuestro favor. En 1905, en el séptimo Congreso Sionista, se decidió establecer la patria judía en Palestina, después de considerar la posibilidad de hacerlo en Uganda y Argentina. Uno de los participantes, Isaac Epstein, tomó la palabra. Hemos olvidado un pequeño detalle. Hay toda una nación que ha vivido en esa amada tierra durante siglos y nunca ha pensado en marcharse. Estamos a punto de cometer un grave error psicológico. Y el presidente de la Federación Británica de Sinagogas había escrito a Herzl, fallecido un año antes de ese congreso: me estremezco ante la idea de la creación de un minúsculo estado judío que se acabe convirtiendo en un gueto. Mucho antes de la fundación del Estado terrorista de Israel, Theodor Herzl, el orador en el primer Congreso Sionista Mundial, había considerado 2 opciones para inventar el Estado artificial de Israel. Una era Argentina y la otra Palestina. Desgraciadamente para los palestinos les tocó a ellos, pero nosotros no estamos a salvo. Desde hace años, contingentes militares israelíes, ¿viste esos que matan niños en Palestina?, vienen de vacaciones a la Patagonia y hacen tareas de reconocimiento. 2 más 2, ¿cuánto te da a vos? Porque a mí me da 4. Dicen que quieren la Patagonia, ya están en la Patagonia y la Patagonia se incendia todos los años. ¿Te parece que es casualidad? Soldados israelíes que patrullan la Patagonia, que son parte de un proyecto de toma de medidas topográficas, que juntan información en la Patagonia y que son también en este contexto tal vez protagonistas de estas cosas que ya nadie puede negar, y es que a través de, por ejemplo, el diario Haaretz de Israel, ofrecen terrenos en la Patagonia solamente para gente que se reconozca a sí misma como judía. Esto está pasando hoy en la República Argentina y se ofrecen los terrenos en el diario Haaretz de Israel y en muchos otros. Pero esto es parte de una realidad que muchísima gente no quiere ver: los incendios que están pasando en este momento.
¿cómo no vamos a pensar que detrás de estos incendios puede estar el poder del lobby sionista israelí? Y algunos me dirán, bueno, pero es muy aventurado, ¿qué pruebas tenés? Te puedo dar una prueba muy contundente. En el año 2012, en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile, se quemaron 14.000 hectáreas. 14.000 hectáreas en el año 2012 en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile. Detuvieron a una persona que pudieron comprobar de que había sido el iniciador a propósito de este incendio. ¿Cómo se llamaba este señor? Rotter Singer, ¿sí? Coincide con el apellido de aquel señor Paul Singer, dueño de los fondos buitres que nos tuvieron en jaque durante tanto tiempo, que era un soldado israelí que ni siquiera había entrado por la entrada natural del Parque Nacional Torres del Paine, que había entrado por otro lugar y lo incendió de manera deliberada. Son tan fuertes los poderes fácticos que mandan a estos muchachos a generar estos incendios en la Patagonia, que saben cuál fue la pena que le dieron a este muchacho, que terminó él mismo reconociéndolo, porque no le quedaba otra, porque se hizo una investigación. ¿Saben cuál fue la pena que le dieron a este ciudadano israelí por incendiar 14.000 hectáreas del Parque Nacional Torres del Paine en Chile? Pagar $7.500. Así como lo escuchan. Frente a toda la opinión pública chilena, frente al Poder Judicial, que se evidenció y que él dijo, sí, creo que fue un accidente, pero yo lo prendí fuego. En hebreo lo dijo, le hicieron pagar $7.500. Entonces, ese es el nivel de impunidad que la injerencia del lobby sionista está teniendo en nuestra región. Entonces, cuando vemos los incendios, cuando vemos que el presidente Milei quiere quitar la ley de bosques, que una de las cosas que hace es, bueno, prohibir la venta de estos grandes latifundios o terrenos después de que son quemados, porque lógicamente pueden ser quemados para que baje su valor. Exacto. Pierden, o sea, ¿quién va a querer invertir en algo que por 20 años un turista no va a querer pisar porque está todo quemado? Bueno, hay gente que tiene dinero y que piensa futuro porque piensan en la ocupación de ese espacio. Claro. Entonces, cada vez hay más evidencia de que esta gente y sus proyectos políticos son parte de nuestra propia realidad. Con el megadecretazo del 20 de diciembre, Milei se llevó puesta la ley de tierras. Sancionada hace más de una década, la ley de tierras rurales limita la capacidad de extranjeros para controlar tierra argentina. La normativa establece que los extranjeros no pueden tener más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. También fijó un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo. Esta ley es clave para frenar la extranjerización de Argentina y proteger las fronteras y los recursos estratégicos. Su derogación por decreto solo beneficia a los grandes negocios inmobiliarios y a los intereses extranjeros, la verdadera casta a la que el nuevo gobierno defiende y no combate. Argentina tiene que ser para los argentinos. Ir contra este principio es ir contra la patria. Cambia la normativa. Se establece que hay que esperar 30 años para recalificar terrenos quemados. Ahora el gobierno ultima otra ley que tumbará esa prohibición. Lo que hace es abrir la puerta a que nuevos incendios forestales provocados para generar ese cambio en la calificación del suelo puedan ocurrir. Él nombró la ley de tierras, pero ¿de qué se trata? Básicamente limita la compra de terrenos naturales por parte de extranjeros en defensa de la soberanía nacional, ya que limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. Creada por el kirchnerismo en el 2011, fue modificada por Macri en 2016 cuando eliminó una de las condiciones más importantes de la ley de tierras, la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa tenga una reorganización societaria. Es decir, se habilitó la transferencia de acciones a extranjeros sin tener que informar en el registro nacional, dándole luz verde y sin ningún tipo de control a multimillonarios extranjeros como Joe Lewis y Luciano Benetton, quienes históricamente adquirieron numerosas hectáreas argentinas. Según la última actualización del gobierno, Salta lidera el ranking de las provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras con un 12%. Le siguen las provincias de Misiones, San Juan, Corrientes, Mendoza y Catamarca. En conclusión, con la derogación de la ley de tierras, se daría vía libre a la comercialización irrestricta de las tierras argentinas y a la apropiación descontrolada de tierras de dominio nacional.